Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. A ver, hoy vamos a avanzar y vamos a terminar el desarrollo multipolar de radiación. Entonces les recuerdo dónde quedamos la clase pasada. Bien. Entonces la clase pasada lo que habíamos visto es que si tenemos una distribución de carga con una ρ que depende de la posición y oscila como E a la I omega T, y una J que depende de la posición y oscila como I omega T, a nosotros nos va a interesar la situación en la cual la longitud de onda, donde lambda es 2pi sobre K, y les recuerdo que la velocidad de la luz es omega sobre K. Entonces, nos va a interesar la situación en la cual omega es tal, la frecuencia en la cual oscila la fuente, es tal que la longitud de onda del campo emitido es mucho más grande que el tamaño de la fuente, y nosotros miramos a una distancia más grande que lambda y más grande que el tamaño de la fuente. Bueno, entonces, para esa situación, construimos un desarrollo multipolar en el cual teníamos que bajo las aproximaciones que vimos, el potencial el potencial vector tenía esta forma, E a la IKR menos omega T, por un integral donde esta exponencial que está acá la habíamos desarrollado en la serie de Taylor, y lo que habíamos visto es que solo considerando este término, o sea, reemplazando esta exponencial por un 1, teníamos la radiación generada por el momento dipolar de esta fuente. O sea, vamos a ver a partir de ahora a esta fuente como, desde muy lejos, como un dipolito más un dipolo magnético. Entonces, un dipolo eléctrico más un dipolo magnético más un cuadrupolo eléctrico más términos de orden más altos. Y entonces vamos a imaginarnos que nuestra fuente, con una geometría muy, muy compleja y con una distribución de carga muy compleja en el espacio, pero localizada, la descomponemos en sus diferentes momentos multipolares. Y habíamos llegado a que el campo magnético generado por el momento dipolar eléctrico de nuestra distribución de carga, campo magnético solo de radiación, tenía esta expresión, y el campo eléctrico tenía esta expresión y era igual al campo magnético producto vectorial n versor. ¿Sí? Dos cosas importantes para recordar. Entonces, fíjense que n versor, B y E forman una terna. Tenemos soluciones que van como E a la IKR menos omega T sobre R, o sea, tenemos soluciones de onda esférica viajera. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy calculando la potencia irradiada por esta distribución de carga. Muy bien, entonces, tenemos la potencia irradiada. Les recuerdo algo que también habíamos visto en la clase pasada: la potencia irradiada por unidad de ángulo sólido la podíamos calcular como r cuadrado, la distancia de la fuente al cuadrado, por el vector de Poynting escalar n. Así que lo único que tenemos que hacer es calcular el vector de Poynting, pero les recuerdo que estamos trabajando en el espacio Fourier, o si quieren en notación compleja, con lo cual recuerden lo que hemos visto en ondas: el valor medio sobre un periodo de la onda del vector de Poynting, cuando trabajábamos con campos complejos, era c sobre 8pi, la parte real de E vector B, complejo conjugado. Y ahora podemos rápidamente usar que el campo eléctrico es B vector N,
Entonces podemos escribir esto como C sobre 8pi, la parte real de B vector n, producto vectorial con B complejo conjugado. Hacemos vaca menos caballo y esto termina siendo B escalar B complejo conjugado escalar n. Recuerden que el otro término va a ser B escalar n y B y n son ortogonales. Así que lo único que nos queda es C sobre 8pi. Esto que está acá es el módulo cuadrado de B, n versor. Así que efectivamente el flujo de energía, recuerden que el vector de Poynting va en n versor, el flujo de energía, el vector de Poynting me mide el flujo de energía por unidad área, el flujo de energía va en la dirección radial, y entonces lo único que tenemos que calcular es el módulo cuadrado de la amplitud del campo magnético, E a la I KR menos omega T, el módulo cuadrado vale 1, así que solo nos queda esto. Muy bien. Entonces, reemplazando, lo que nos queda es C sobre 8pi, K a la cuarta sobre R cuadrado por el módulo de N vector P, N versor. Y ahora, miremos un poquito la geometría. Entonces, pensemos que tenemos nuestra distribución de carga, que está acá, ¿sí? Que tiene una corriente y una carga que oscila como E a la I omega T. Esta distribución de carga tiene un momento dipolar que pensemos que apunta en la dirección Z para facilitar las cosas. Así que lo único que tenemos es un dipolito eléctrico en la dirección Z. Si nosotros estamos mirando acá, N versor es el versor que apunta en la dirección desde la fuente del observador, o sea, el versor radial. Tita es el ángulo entre el dipolo y N versor, y entonces podemos simplemente escribir, reemplazando acá, el R cuadrado este se va con este R cuadrado, podemos escribir la potencia por unidad de ángulo sólido como CK a la cuarta sobre 8pi módulo de N vector P al cuadrado, el escalar N se va con el N, o haciendo como hacemos en Leonard Richard, podemos escribir esto como el módulo de P al cuadrado por el seno de este ángulo. Entonces fíjense que nos queda lo mismo o algo muy parecido a lo que nos quedaba, ¿se acuerdan? En el problema de Leonard Richard unidimensional. O sea, nuestra distribución de carga que oscila como E a la I omega T y que tiene momento dipolar en Z, emite máxima potencia en este plano y mínima en esta dirección. O sea que si tenemos una antena dipolar orientada así, el plano de máxima emisión es este, y la antena es isótropa en este plano, o sea, emite con igual potencia en todas direcciones, y la mínima emisión va a estar a lo largo del dipolo. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, excelente. A ver, Francisco. N versor es la dirección en la cual está el observador. Suponete que este es el dipolo, ¿sí? Si el observador está acá, N versor va en esta dirección y tita es el ángulo entre el dipolo y el observador. Cuando estoy acá, seno de tita vale 0. Cuando estoy acá, seno de tita vale 1. ¿Sí? Bautista, ¿quién me preguntó eso? Lucas. Bien. Es muy parecido al caso de la partícula, pero con otra amplitud. Eso me pregunta Bautista. Gabriel, sí, mínimo y nulo en particular. Gracias, Gabriel, por la aclaración, que me pregunta si la emisión es mínima o es nula. Bien, entonces, ahora dame un ratito. Francisco me pregunta cómo oscila un dipolo. Ahora les voy a contar cómo uno genera este tipo de soluciones en la práctica, así que dame un ratito y lo vamos a hablar bien concreto. Pero básicamente imagínate que tenés un dipolo y que lo que haces por el momento es multiplicar la amplitud del dipolo fijo por coseno de omega t, con lo cual el dipolo va a disminuir su amplitud, en un momento va a ser 0, se va a dar vuelta, va a crecer hasta la amplitud máxima, va a disminuir su amplitud, va a pasar por el 0 y va a hacer esto, como un coseno de omega t. Ahora en un rato vemos cómo generar esto en la práctica.
¿Sí? Muy bien. Entonces, yo les dejé un notebook en la página de la materia. Vamos a repasar, es muy parecido al perfil que vimos la clase pasada de emisión para una carga puntual en movimiento unidimensional, pero yo les dejé un notebook en la página de la materia, una parte la voy a dejar para... Bien, ahora les digo, entonces, la voy a dejar para que ustedes la revisen, pero para los que tenían dudas de cómo calcular el rotor de un campo, les armé en SymPy el cálculo del rotor, o sea, armé el potencial vector que vimos la clase pasada, ¿sí? La solución E a la IKR menos omega t sobre R, y le calculé explícitamente el rotor. Para los que tenían dudas, que vean que hay una parte que va como 1 sobre R y una parte que va como 1 sobre R cuadrado. Pero eso se los dejo a ustedes. Lo que me interesa es, acá está calculado el campo eléctrico, el real a potencia por unidad de ángulo sólido para un dipolo, y entonces me interesa que vean que efectivamente, geométricamente es muy parecido a lo que vimos en la clase pasada, excepto por la dependencia con K cuadrado. Entonces, ¿cómo interpretan esto? Y de paso me sirve para contestar una pregunta de Bautista. Esta es la radiación en la cual acá hay una distribución de carga y de corriente que oscila como el coseno de omega t, y si esa distribución de carga tiene mayormente momento dipolar eléctrico, la potencia irradiada que van a ver va a ser como esta. Van a tener máxima potencia en este plano, cero potencia a lo largo de la dirección del dipolo. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, podemos integrar sobre todo el ángulo sólido, nos queda la potencia total irradiada sobre toda la superficie de la esfera, o sea, la potencia total perdida por el dipolo, va como C, el número de onda a la, el número de onda a la cuarta, sobre 3, el módulo cuadrado del dipolo. Y fíjense que, entonces, la potencia irradiada va como la frecuencia a la cuarta. ¿Se dan cuenta? O sea, en frecuencias bajas, en el rojo, la potencia irradiada es menor y en el violeta es mayor. Esto va a jugar un rol muy, muy importante eh, para entender en scattering de Rayleigh por qué el cielo es celeste. ¿Sí? O sea, esta dependencia, el hecho de que un dipolo emite con mucha más potencia en el violeta que en el rojo, y su dependencia va como la frecuencia a la cuarta, es muy, muy rápido el crecimiento de la potencia irradiada en términos de la potencia de la frecuencia. Esto va a ser muy, muy importante para entender en ciertos fenómenos por qué vemos, por ejemplo, el cielo celeste. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero entonces sigamos un poquito. Ahora lo que podemos terminar de ver, algo que yo les mencioné la clase pasada, es cómo está polarizado además el campo. Entonces, si tenemos el dipolo, recuerden que el campo magnético va como n versor producto vectorial con el dipolo. Entonces, si el dipolo está orientado en Z, ¿sí? Entonces, si el dipolo está orientado como lo ven ahí, y el observador está en este plano, n versor va en esta dirección, n producto vectorial con P sale de la pantalla, así que el campo magnético sale hacia afuera, y como el campo eléctrico es B producto vectorial con N, el campo eléctrico está polarizado en esta dirección, entonces tenemos la terna y tenemos la polarización del campo eléctrico y del campo magnético como la ven en la figura. A todo esto tienen que recordar que, entonces, si estoy acá, también voy a tener el campo magnético saliendo y el campo eléctrico hacia allá, lo mismo va a pasar acá, pero la amplitud de los campos va a depender de tita. Entonces, acá voy a tener una amplitud y acá voy a tener otra, justamente porque tenemos un factor seno de tita y en la potencia un factor seno de tita cuadrado. ¿Todos de acuerdo hasta acá?
Sí, a ver, está bien lo que me están diciendo algunos. El factor K a la cuarta tiene que ver, sí, es lo que uno esperaría para radiación clásica, y los que hayan visto Cuerpo Negro les llamará la atención. Ahora, igual vamos a ver que si tenemos momentos multipolares de orden más alto en la fuente, podemos tener otras dependencias. Así que no piensen que el único espectro posible para la potencia es K a la cuarta. Bueno, entonces, vamos a ver una aplicación concreta de esto para ayudarnos a entender justamente un poco la pregunta de lo que me hacía Francisco, de cómo generamos un dipolo y cómo está evolucionando el dipolo en el tiempo y qué significa físicamente que el dipolo oscile como un oscilador armónico. Entonces, vamos al ejemplo concreto de una antena. Si entonces vamos a construir una antena dipolar. Una antena dipolar es básicamente lo que ven ahí. Una antena dipolar se puede construir tomando dos barritas conductoras, ¿sí? Las dos barritas las conectan a una fuente variable. La otra pata de la fuente va a tierra. Entonces, básicamente, ustedes lo que están haciendo es empujando electrones hacia adentro y hacia afuera de este cable. Si voy a ser muy mecánico para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. O sea, yo conecto una fuente a un conductor, mi fuente pone y extrae. Gabriel, no te entiendo. Es una. No te entiendo la pregunta. Vamos a preguntar si es una T. Son dos barras conductoras con el centro conectados los cables a una fuente. ¿Sí? Muy bien, entonces, piensen en dos palitos, o sea, básicamente una antena es eso. Un palito como este, conductor, otro palito acá abajo, y ahora agarro las dos puntas de estos conductores, los conecto ambos bornes ambos al borne vivo de una fuente variable en el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Piensen básicamente, vamos a pensarlo bien mecanicista esto para evitarnos dudas. Entonces, piensen que yo en este borne de la fuente, yo estoy obligando a la corriente a valer J0 por un coseno de omega t, porque básicamente es lo que me impone la condición de contorno con esta fuente variable. ¿Sí? Y esa corriente en ese extremo va a oscilar como un coseno de omega t. Entonces, piensen que si esto fuera una cuerda, esto sería como una cuerda atada en los extremos, ¿no? Porque en este extremo y en este, la corriente tiene que valer 0, porque los electrones no pueden salir de la barra. Así que básicamente lo que vamos a tener si la barra fuera muy larga es que después de un rato solo vamos a tener el modo normal de oscilación, como si esto fueran dos cuerdas atadas en estos extremos. ¿Se dan cuenta? O sea, yo la sacudo en el medio, tengo la onda que va y vuelve a los extremos y después de tener varias interferencias destructivas, voy a tener un modo normal en el cual toda la corriente que ven acá va a oscilar como E a la I omega t. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, Luca pregunta, Luca, está muy bien, si vos agarrás y a una barra, un conductor, lo enchufás al vivo de, de tu, de tu enchufe, ¿sí? De la corriente, no hagan esto por favor, pero si vos lo conectás a un vivo de una fuente, ¿sí? Y el neutro lo mandás a tierra, claro, vas a tener una corriente oscilante acá que va a emitir. ¿Sí? Muy bien. No, el extremo interior, Fernando me pregunta, no, Fernando, el extremo es como, es el extremo forzado, ¿te das cuenta? O sea, yo acá grafiqué en un instante en el cual justo está en el 0, pero va a haber un instante en el cual voy a tener algo así.
y va a haber otro instante en el cual voy a tener algo así. ¿Sí? Porque el extremo del medio, sí, es como un wave driver, es exactamente eso. Entonces el extremo del medio tiene que estar a la corriente que impone mi fuente variable. Muy bien, entonces esto es una antena, no es mucho más que eso. Ahora, la realidad es que las antenas no suelen ser, acá hay un truco que ahora vamos a corregir, las antenas no suelen tener el tamaño de la longitud de onda. Las antenas más comunes son antenas de media longitud de onda o de cuarto de longitud de onda. Con lo cual, en realidad, el modo normal de oscilación de la antena es algo así. Entra un cuarto de longitud de onda en cada barrita y teniendo dos barritas termina siendo una media longitud de onda. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es este modo que oscila para arriba y para abajo. Y obviamente la corriente entonces oscila como el coseno de omega t. Cuando tengo corriente positiva, los electrones van para allá, se acumula densidad de carga acá. Cuando tengo corriente negativa, los electrones van para el otro lado. Y ahora se van a dar cuenta. Ahora, entonces, antes de seguir, ¿alguien me puede decir por qué en general se usan antenas más cortas que la longitud de onda? Diego dice, para no tener nodos. Nodos vas a tener siempre, Diego, porque los extremos de la antena tienen que ser ceros de corriente, por condición de contorno. Martín dice que no se esperaba esa jugada. Francisco dice, para las cargas, no es porque no quiero que las cargas no se acumulen en el medio, no es por una cuestión de tamaño, no es por cuestiones históricas. Bien, entonces, ven, acá es donde realmente, y por eso a mí me gusta hacer énfasis en este tipo de cosas. Cuando uno hace preguntas, no está mal hacerse preguntas muy voladas, ¿sí? Pero hay una cosa muy, muy linda que también va a ser mi motivación para la clase que viene, que dice Sakurai en su libro de cuántica. Sakurai, si ustedes leen la introducción del libro de cuántica, dice, muchas veces los físicos se preguntan cosas muy complejas y no pueden responder cosas sencillas como por qué el cielo es celeste. Y ningún físico debería hacer cosas complicadas si antes no puede responder ese tipo de preguntas. Entonces, acá es donde realmente uno se da cuenta cuánto uno entiende del electromagnetismo mucho antes de preguntarse otras cosas mucho más complicadas. Entonces, yo los invito a todos a que se hagan este tipo de preguntas. Y entonces, bien, entonces Tomás me dice, por ejemplo, ¿por qué no se puede hacer que la corriente vaya para un lado y para el otro? Eso no es cierto, Tomás. Y mirá, y acá tenés un ejemplo. En este modo que yo dibujo acá, yo tengo la corriente yendo para este lado, de este lado, la corriente viniendo en la dirección opuesta. Acá yo voy a tener acumulación de carga y no hay problema porque d rho a dt es igual a menos la divergencia de omega, con lo cual la corriente también va a oscilar como el coseno de omega t. Bien, entonces, el único que me dio la respuesta correcta es Pedro, ¿sí? Muy bien, Pedro. Pedro me dijo, porque la condición para la aproximación en la cual estamos trabajando es que la longitud de onda tiene que ser mucho más grande que la fuente. Entonces, por cuestiones prácticas, a la hora de diseñar antenas, uno, para poder usar la teoría de radiación de fuentes localizadas, necesita que la fuente sea más chica que la longitud de onda que va a emitir. Eso nos permite usar esta aproximación, nos permite diseñar antenas usando las expresiones que vimos, y además también hay cuestiones prácticas de que no queremos antenas de una decena de metros de largo. Pero hay una muy, muy importante que tiene que ver con la aproximación misma en la cual podemos resolver las ecuaciones de Maxwell. Así que muy bien, Pedro. Bueno, entonces, dicho eso, entonces empecemos con el caso general, longitud de la barra arbitraria. Nosotros tenemos ceros de la corriente en los extremos,
Muy bien, Pedro me dice que pensó que me lo había salteado. No, Pedro, guardé lo mejor para el final. Así que un aplauso, Pedro. Bueno, entonces, nosotros tenemos la corriente, piénsenlo como el problema de la cuerda. La corriente va a ser una J0 por un seno de K por D sobre 2 menos módulo de Z, o sea, tiene que ser 0 acá y 0 acá, y es como dos cuerdas enfrentadas, ¿no? Entonces, básicamente, lo pienso, pongo el módulo de Z, y entonces tengo el seno de K, D sobre 2 menos módulo de Z, eso hace que cuando Z sea D sobre 2, esto se anule en ambos extremos, en más D sobre 2 y menos D sobre 2. A eso lo multiplico por E a la menos I omega T, por la variabilidad de esta fuente. Voy a pensar que mi antena es unidimensional, así que tengo delta de X, delta de Y, y la corriente va en Z versor. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Esto es en el caso general, una antena muy larga, tengo un modo normal de oscilación. Bueno, puedo reescribir esto sacando factor común D sobre 2 como KD sobre 2 por 1 menos 2 módulo de Z sobre D. Pablo me pregunta por qué las deltas. Pablo, porque la antena es unidimensional, ¿no? Entonces yo tengo la corriente a lo largo y tengo solo una línea. Entonces tengo una delta en X y una delta en Y. ¿Sí, Pablo? Excelente. O sea, estoy asumiendo que esta dirección es Z versor. Muy bien. Entonces, esta expresión que tienen acá para un y ahora vamos a lo que decía Pedro, que yo, como le decía a Pedro, me guardé lo mejor para el final. Esta expresión la podríamos reemplazar en esta expresión que tenemos acá, que vale solo usando que estamos lejos de la fuente y sin importar cuánto vaya la longitud de onda, pero requiere hacer esta integral horrible y no nos permite usar el desarrollo multipolar. Entonces, vamos a hacer la aproximación de antena pequeña comparada con la longitud de onda, ¿sí? Entonces vamos a tomar que la antena es chiquita comparada con la longitud de onda o pensar que K por D es muy chiquito. Entonces, en ese caso, voy a pensar que la antena es realmente muy chiquita. Voy a hacer una antena que es aún más chica que una antena de cuarto de onda, para simplificar las cuentas, pero entonces, si la antena es muy chiquita, puedo aproximar el seno para este argumento chiquito, ¿no? Porque Z va a ser chiquito comparado con K. Entonces, básicamente el seno para X chico es simplemente X. Entonces, hago J0 por KD sobre 2, lo llamo I0, me queda 1 menos 2 módulo de Z sobre D, si o sea, hago Taylor a primer orden del seno, por E a la menos I omega T por las deltas Z versor. ¿Todos de acuerdo? O sea, básicamente, si lo miramos en esta antena, estamos aproximando este perfil de un seno, lo estoy aproximando básicamente como una rampa lineal. ¿Sí? O sea, estoy pensando que la antena es tan chiquita que puedo aproximar mi corriente como una rampa lineal que va a oscilar para arriba y para abajo como el coseno de omega t. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Gabriel, si no te cierra físicamente lo que puedes aproximarlo como una rampa, simplemente pensalo como K por D es chiquito, porque estamos en la aproximación de longitud de onda grande comparado con el tamaño de la fuente, entonces hace Taylor del seno de X, porque fíjate que tenemos el seno de KD sobre 2 por 1 menos 2 módulo de Z sobre D, y como K por D es chiquito, todo esto es chiquito, así que puedo aproximar esto. El desarrollo de Taylor de seno de X es K por D sobre 2, 1 menos D. Ups.
K por D sobre 2 por todo el paréntesis. Bien. Es exactamente eso, es pensar, tengo una antena muy chiquita, entonces aproximo el seno por el primer orden. Bien, entonces Gabriel me pregunta, claro, exactamente, lo que hago es todo este factor por J0, lo llamo a todo esto junto I0. ¿Sí? No es simplemente poner todas las constantes juntas y ponerle otro nombre. Muy bien, entonces, efectivamente, ¿todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo Pablo y Gabriel? Muy bien, entonces nos falta obtener la densidad de carga, pero para eso usamos la ecuación de continuidad y I omega rho, la ecuación de continuidad en el espacio Fourier es I omega rho igual a la divergencia de J, pero en este caso J solo es JZ, así que nos queda derivada Z de JZ. La derivada Z de JZ es, lo único que tengo que hacer es derivar esto que está acá, y la derivada respecto de Z del módulo de Z es Z sobre módulo de Z. ¿Sí? Entonces, y la derivada de 1 es 0, entonces me queda I0 por 2Z sobre módulo de Z, paso el I omega dividiendo, y con el menos 1 sobre I es menos I, que con el menos se hace más I, E a la I omega T por las deltas. O sea que ρ es esto que está acá. ¿Todos de acuerdo? O sea, eso es simplemente, como les decía hace un rato, la densidad de carga que tiene que aparecer para satisfacer la ecuación de continuidad. O sea, si tengo esta corriente, si tengo este perfil y tengo una corriente que va hacia este lado, entonces tiene que acumularse densidad de carga acá. Y cuando la corriente va para el otro lado, tiene que acumularse densidad de carga del otro lado, así que también voy a tener una densidad de carga que va a oscilar como E a la menos I omega t. Muy bien. Entonces, básicamente una antena es eso, es un conductor en el cual tengo una corriente que oscila como E a la I omega t y una densidad de carga que oscila como E a la I omega t. Puedo escribir compacto la densidad de carga como I2 I0 sobre omega por D, seno sobre módulo de Z es el signo de Z por las deltas. Bueno, entonces ahora calcular la potencia irradiada y calcular los campos es, fíjense, lo único que necesitamos es calcular el momento dipolar eléctrico de nuestra antena. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo, si quiero calcular la potencia irradiada, solo necesito el momento dipolar eléctrico de nuestra antena. Entonces vamos a calcular el momento dipolar eléctrico. Y recuerden lo que les decía, tengo una densidad de carga y una densidad de corriente que depende como E a la I omega t, pero a mí solo me interesa la parte independiente del tiempo. Así que tengo que hacer el momento dipolar de nuestra antena congelada, es R' por ρ de R', reemplazo esto que está acá, la integral en X y en Y me dan 1 porque tengo las deltas. Así que me queda solo la integral en Z entre menos D sobre 2 y D sobre 2 de Z, porque tengo R', entonces me queda... Bueno, a ver, sigamos. Tengo R vector. Esto es un vector. Ahora, el momento dipolar de esta antena va a estar solo en la dirección Z. Así que solo necesito calcular la componente Z. De hecho, las componentes X e Y es fácil ver, que se van a anular, porque si evalúo esto, por ejemplo, para P sub X, acá tengo que poner una X, donde dice R', y cuando multiplico con la delta, X por la delta me da 0, entonces solo me sobrevive la componente Z, así que me queda Z versor, Z de acá, ρ, me queda signo de Z por una amplitud, todo integrado en
entre menos d sobre 2 y d sobre 2. Muy bien. Entonces, saco el z versor afuera. La integral entre menos d sobre 2 y d sobre 2 de z signo de z la puedo escribir como 2 veces la integral entre 0 y d sobre 2, ¿sí? De z de z, y esta integral es fácil de hacer, me queda z cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y d sobre 2, que es d al cuadrado sobre 4 por 2. Reemplazan esto acá, el 4 se va con el 4, el cuadrado se va con el d, y me queda que el momento dipolar eléctrico de la antena es esto que está acá y apunta en la dirección z. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar la expresión para la potencia irradiada por unidad de ángulo sólido, donde tengo módulo de P cuadrado, pongo el momento dipolar de la antena, y si reemplazan, llegan a esta expresión que está acá. Y ahora podemos integrar sobre todo el ángulo sólido, y nos queda que la potencia irradiada por una antena como esta que les dibujé, ¿sí?, crece como la corriente al cuadrado, crece como la frecuencia al cuadrado, crece como la longitud de la antena al cuadrado, y eso 12 dividido 12 veces la velocidad de la luz. Entonces, fíjense que si ustedes, por ejemplo, tienen que, a ver, bien, entonces Andrés pregunta por qué me queda imaginario el momento dipolar. Y está muy bien, a ver, Gabriel dice, no importa, él entiende que no importa, porque se va el módulo al cuadrado, pero le llama la atención. Entonces, está muy bien la pregunta y pensémoslo físicamente. Lo que significa es ahí, lo que te tenés que acordar, claro, ahí Gabriel contesta correctamente, dice que es un desfasaje. Lo que tenés que recordar, Andrés, es que estamos trabajando en notación compleja. Entonces, las amplitudes tienen una amplitud y una fase. Y esa fase es, el I es como sumar o restar una fase en este E a la I omega t. Entonces, básicamente lo que te dice es que el momento dipolar está desfasado en pi sobre 2 respecto a la oscilación de la fuente. ¿Sí, Andrés? Muy bien, entonces, la potencia, fíjense, la potencia de una antena de este tipo crece como la corriente al cuadrado. O sea que si ustedes pueden, si ustedes duplican la corriente, cuadriplican la potencia irradiada, crece como la frecuencia al cuadrado, con lo cual cuanto más alta es la frecuencia, más potencia total irradian, y crece, si ustedes duplican el tamaño de la antena, cuadruplican la potencia total irradiada. ¿Sí? ¿Vamos? Bien, entonces espero que esto, yo puse todo un post en la página de la materia sobre antenas, pero este es el primer paso de cómo uno construye una antena dipolar, por ejemplo, en este caso. Muy bien, y cómo uno usa la expansión para fácilmente, sin volver a resolver las ecuaciones de Maxwell, calcular cómo irradia, cuál es la potencia irradiada, cuál es la potencia irradiada por unidad de ángulo sólido, y cuánto vale el campo eléctrico y el campo magnético generado por esta antena en cualquier punto del espacio. Fernando dice que igual no puedo duplicar mucho el tamaño de la antena porque me salgo de la aproximación. Todo depende de cuán grande sea tu longitud de onda, Fernando. ¿Sí? O sea, podés duplicarlo siempre y cuando no te salgas de la aproximación. Muy bien. Entonces, sigamos con los, vamos a terminar entonces el desarrollo multipolar. Entonces, sigamos con los siguientes términos de esta expansión. Nosotros teníamos esta solución, esta expansión para la exponencial. Nosotros ya miramos este término, ¿sí? Y ahora miremos el siguiente término de la expansión, que es este que está acá. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es reemplazar la exponencial en esta integral por
este término que está ahí. Y la forma de interpretar, lo que nos van a aparecer son términos multipolares de orden más alto. La forma de interpretar el resultado final es todos los campos van sumados y si ustedes tienen una banana conductora que usan como antena, el campo de radiación total que van a generar va a ser la suma de todos los momentos multipolares de radiación emitidos. Muy bien, entonces veamos los siguientes términos del desarrollo multipolar. Entonces, como les decía, el siguiente término de la expansión es este que está acá. Si lo reemplazan, tenemos la integral que ven ahí, que básicamente podemos escribir como sacamos afuera todo lo que no depende de R', y entonces nos queda menos IK, tenemos la parte que se propaga, ¿no? E a la IKR menos omega t sobre C por R, por una integral que deberían ser nuevos momentos multipolares de mi antena o de mi distribución de carga localizada dependiente del tiempo. Ahora, recuerden lo que les dije en la clase pasada y lo que dije varias veces a lo largo de la materia, nosotros estamos trabajando en cartesianos, con lo cual nos van a quedar a partir de ahora todos los momentos mezclados, ¿sí? Si estuviéramos trabajando en esféricas, sería bastante más tedioso desde el punto de vista de las cuentas, pero cada orden multipolar nos quedaría naturalmente separado y escrito en forma irreducible, y eso no va a pasar acá porque estamos trabajando en cartesianos, con lo cual, para descubrir qué momentos multipolares están acá adentro, vamos a tener que reordenar la expresión. Y si queremos seguir a órdenes más altos, vamos a tener que reordenar cada vez más. Así que vamos a terminar la expansión en este orden, pero acá adentro de esta expansión están los términos dipolar magnético y cuadrupolar eléctrico de radiación. Muy bien, entonces vamos a tener que separar este término. Entonces comencemos por este término. Fíjense que esto es J vector, n escalar R es un escalar. Entonces lo voy a escribir como notación de índices. La componente iésima de este vector es J sub i NL RL. Puedo sacar NL afuera porque es un vector unitario, no es una variable de integración. Me queda NL por la integral de JIRL, y esto que está acá es un tensor, ¿no? Tengo dos índices libres, es un tensor que depende de I y de L, piénsenlo como una matriz de rango 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, entonces tenemos que reordenarlo, y para reordenarlo voy a usar algo que ustedes se deben recordar, una matriz, un tensor de rango 2 también, uno lo puede descomponer en la suma de un tensor simétrico más uno antisimétrico. Acá está hecho explícito, o sea, saco NL de factor común y escribo este tensor que está acá como un medio de JIRL menos JLRI más un medio de JILR. Fíjense que esto y esto se va, y un medio más un medio me da 1, pero escrito así, esto es explícitamente antisimétrico, porque si cambio los índices I y L me da menos el tensor, y esto que está acá es explícitamente simétrico. ¿Sí? Entonces, toda esta integral que está acá la puedo separar en una contribución simétrica y en una contribución antisimétrica. Puse un más, pero ahí quería poner un igual. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a reemplazar solo esto, solo la parte antisimétrica o solo la parte simétrica adentro de esta integral y ver qué nos queda. Muy bien, entonces, miremos la parte antisimétrica. La parte antisimétrica, si uso la definición del momento dipolar magnético, fíjense que esto que tengo acá parece J vector R, ¿no? Porque tengo JIRL menos JLRI. Entonces tengo como JX por Z menos JZ por X. Tengo términos de ese tipo. Esto parece J vector R. Entonces,
usando la definición del momento dipolar magnético usual, 1 sobre 2C, R vector J', todo, en este caso está evaluado en las coordenadas de la fuente, puedo escribir reemplazando esto acá y todo esto en esta expresión, puedo escribir a este potencial para la parte antisimétrica como IK e a la IKR menos omega t sobre C por R, sobre R, por N vector M. ¿Sí? Y es fácil verificar que N vector M me vuelve a dar esto que está acá, con el C que me falta, y los que tengan dudas, lo podemos hacer rápidamente. N vector M, lo hago rápido a esta altura ya, en notación de índices es 1 sobre 2C. Tengo un producto vectorial, así que epsilon ILP, NL, epsilon, acá tengo un producto vectorial, PQR, RQJR, saco los Levi-Civitas afuera, uso, ¿se acuerdan que el producto de Levi-Civitas era la resta del producto de las deltas? Y uno llega a que N vector M es efectivamente esto que está acá, con un factor C extra, entonces uso esta C y puedo escribir todo el primer término del producto vectorial, del potencial vector, como lo ven ahí. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, a ver, Pablo me hace una pregunta. Pablo me pregunta, ¿por qué le puse la J solo por elegancia? Para acordarnos que J está evaluada en la coordenada R'. Podría no estar. ¿Sí? Muy bien, entonces. Excelente, Pablo. ¿Qué cosa, Lucas, si puedo repetir? No tengo problema, pero decime que... ¿Cómo pasaste de M a A? De M a A. O sea, te das cuenta que este término que está acá, yo lo tengo que reemplazar acá adentro, en esta integral. ¿Sí? Entonces, una vez que yo me doy cuenta que N vector M es 1 sobre C veces esta integral, ya está, agarro el 1 sobre C por la parte antisimétrica de esta integral, es N por M, y entonces me queda que la contribución antisimétrica a A es IK con un menos, IK sobre C, IK sobre R por N vector M, que es exactamente lo que me quedó acá, por L a la IKR menos omega t. ¿Lo ves, Lucas? Sí, ahí sí lo veo. Excelente. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Bien, excelente. Muy bien, entonces fíjense lo que pasó. Después de reordenar una parte del desarrollo, nos queda que de la misma forma que el momento dipolar eléctrico de nuestra fuente generaba radiación, el momento dipolar magnético, dependiente del tiempo de nuestra fuente, también nos genera radiación. Tenemos este potencial vector asociado al momento dipolar magnético. Y ahora podemos agarrar y calcular el campo eléctrico y el campo magnético generado por el momento dipolar magnético de nuestra fuente. Y para eso simplemente recuerden que B es el rotor de A y E es I sobre K, rotor de B. Y ahora hay dos formas de hacerlo. Entonces, una es recordar que el rotor, si solo me interesa la parte de radiación, es aproximadamente IK N versor producto vectorial. ¿Sí? La otra forma es, como la clase pasada, hacer todo el rotor a mano. Y hacer todo el rotor a mano no es tan difícil en este caso, porque si ustedes miran fijo al potencial vector que nos queda acá, este potencial vector tiene la misma pinta que el campo magnético
que obtuvimos en el dipolar eléctrico. Con lo cual, renombrando M por P, calcular el rotor de A nos tiene que dar lo que antes nos daba el rotor de B, que es toda esta expresión larga de acá, y si desprecio todos los términos que van como 1 sobre R cuadrado o 1 sobre R cubo, porque solo estoy haciendo radiación, nos queda esta expresión que ven acá. Esa es una forma. Los que ya se convencieron que alcanza con aproximar el rotor como IK a N versor, fíjense que vengo a esta expresión, I por I me da -1, K por K me da K cuadrado, N producto vectorial por todo esto, puedo darlo vuelta con el menos, y entonces me queda K cuadrado, N vector M, vector N, y eso es exactamente lo que me quedó acá. ¿Se dan cuenta? O sea, es mucho más fácil usar la aproximación de radiación para calcular rotores, pero los que no, se puede hacer la cuenta completa. Y después despreciar todos los términos de orden más alto. ¿Están de acuerdo hasta acá? Bien, y ahora hay que calcular, hay que dividir esto por K, así que me queda el K cuadrado se convierte en I, multiplicarlo por I y tomarlo el rotor de nuevo, que puedo de nuevo usar esta propiedad para calcular el campo eléctrico. Y si quieren, hacen toda la cuenta de nuevo y desprecian los términos de orden más alto en 1 sobre R, pero el resultado es, como tengo N producto vectorial por todo esto, que ya está multiplicado por N, producto vectorial por N, se va, y entonces me queda menos del hecho de que tengo una I que baja del rotor y otra I que tenemos de acá, entonces me queda menos K cuadrado, N vector M, E a la IKR menos omega T sobre R. Es simplemente hacer las cuentas. Pero lo que me importa, entonces, fíjense que nos quedó muy parecido. A ver, cosas importantes de estas expresiones. De nuevo nos quedó una onda esférica, o sea, tenemos algo que se propaga como E a la IKR menos omega T sobre R, y de nuevo el campo de radiación decae como 1 sobre la distancia. De nuevo, ahora en lugar de tener el dipolo eléctrico, acá tenemos el dipolo magnético, pero de nuevo la amplitud va como el número de onda, o si quieren como la frecuencia al cuadrado, con lo cual en esta expansión en términos de potencias de la frecuencia, el término dipolar eléctrico y el término dipolar magnético son del mismo orden. Pero la polarización nos queda diferente, porque recuerden que para el dipolar eléctrico nos quedaba N vector P para el campo magnético y N vector P vector N para el campo eléctrico, y acá nos quedó N vector M vector N y N vector M. ¿Se dan cuenta? Están como intercambiados y ahora lo vamos a ver. Entonces, es muy fácil una vez que uno se da cuenta que las expresiones tienen la misma pinta, calcular la potencia irradiada, tiene la misma expresión que antes, va con C K a la cuarta sobre 8pi, pero ahora en lugar de módulo de N vector P nos queda N vector M cuadrado, así que tenemos, de nuevo, tenemos un dipolo, la máxima radiación, la máxima potencia irradiada en el plano del dipolo, 0 a lo largo de la orientación del dipolo, pero lo que cambia es la polarización es diferente por esta comparación que yo les hacía acá. Entonces, si tenemos un dipolo eléctrico, si tenemos una antena que solo tiene momento dipolar eléctrico, si eso fuera posible, pero no entremos. Pensemos que solo tenemos momento dipolar eléctrico, tenemos solo un momento dipolar eléctrico, campo magnético sale de la pantalla, el campo eléctrico va a estar en el plano. Para un dipolo magnético, el campo eléctrico va a salir de la pantalla, el campo magnético va a estar en el plano, ¿sí? Para un observador que está acá. Obviamente, si el observador está acá, vamos a tener el campo eléctrico así y el campo magnético para allá. ¿Todos de acuerdo? ¿Se dan cuenta? O sea, la radiación dipolar eléctrica y la dipolar magnética son iguales en amplitud. Obviamente,
en su dependencia con la amplitud del módulo cuadrado del dipolo, pero tienen diferente polarización. ¿Sí? Si tenemos una fuente con una geometría muy complicada, con muchos momentos multipolares, la radiación total que vamos a ver va a ser la suma de este campo más la suma de este campo más correcciones de orden más alto en el desarrollo multipolar. Díganme si están todos de acuerdo hasta acá. Bien, entonces Gabriel me dice que si puedo repetir lo último, y entonces aprovechemos para repasar todo lo que estamos haciendo. O sea, nosotros habíamos aproximado al potencial como lejos de la fuente, aproximamos al potencial vector con esta expresión, y esta exponencial la desarrollamos para longitudes de onda muy grandes comparados con el tamaño de la fuente, con esta expresión. Entonces, yo puedo escribir a este potencial, a todo este potencial, como A es E a la I KR menos omega T sobre C por R por la integral de J por 1 de 3R' más la integral de J por este término y Kn escalar R de 3R', y acá va una primada, más términos de orden más alto. ¿Sí? Bien, todo esto que está acá lo puedo pensar como la contribución dipolar eléctrica, que es básicamente este término por todo esto, entonces este producto es la contribución dipolar eléctrica. Este lo parto en dos y tengo un término dipolar magnético y ahora un término cuadrupolar eléctrico que vamos a calcular ahora. Y entonces el producto de esta exponencial por esta parte de la integral me da un potencial vector dipolar magnético más un potencial cuadrupolar eléctrico más términos de orden más alto. Y cuando calcule el rotor de todo esto me va a dar el campo magnético, cuando calcule el rotor me va a dar el campo eléctrico. Si se dan cuenta, entonces, cada uno de estos momentos que estamos calculando son una contribución a toda esta expansión. ¿Sí, Gabriel? Bien, excelente. Entonces, vamos a calcular el último término de la expansión que vamos a hacer en esta materia. ¿Sí? Ir a orden más altos en cartesianas realmente no tiene mucho sentido. Entonces, el último término que nos quedó es calcular la parte Profe, simétrica. Sí, dale, decime. una pregunta. Sí. ¿Hasta qué altura tiene sentido calcular los desarrollos multipolares? Depende de tu problema, ¿sí? Si tenés una antena que vos diseñás para emitir en todas las direcciones, vos de por sí querés una antena dipolar, porque ahora vamos a ver que los órdenes más altos son cada vez más localizados y en la página de la materia puse un post al respecto. Entonces, si vos diseñás tu antena para que esté dominada por el momento dipolar, vas a cortar ese orden. Ahora, si vos querés una antena que emita muy localizada espacialmente, vas a tener que ir hasta órdenes muy altos. Lo mismo pasa si vos no estás diseñando una antena, estás haciendo un problema de astrofísica y tenés un pulsar, que es una estrella
de neutrones que emite campo magnético en un conito muy, muy acotado. Para capturar correctamente ese cono, vas a tener que tomar momentos multipolares muy, muy altos en el desarrollo. Depende en buena medida de las propiedades de tu emisor. ¿Sí? ¿Y tiene algo que ver con, por ejemplo, que el 3G, cuando vos pones una antena, tiene una onda, o sea, cubre un área más grande que una de 4G, por ejemplo? No, eso tiene que ver, eso es otra cosa. Eso tiene que Ah, ver, eso es otra cosa. Eso tiene que ver con, primero con cuánta región tenés en el espectro para emitir canales independientes, y también con esto que les muestro acá, que es que cuanto más grande es la frecuencia, mayor es la potencia. ¿Sí? Con lo cual, pero no tiene que ver con la cantidad con la expansión en la cantidad de órdenes. ok. Muy bien. Exactamente, Bautista pregunta si la expansión que yo les mostré la clase pasada se usa para ir a órdenes más altos. En general, cuando uno quiere ir a órdenes muy, muy altos, de la misma forma que hicimos en la expansión multipolar en electrostática, conviene trabajar en términos de los armónicos esféricos. Numéricamente o analíticamente, depende del caso, Bautista. Pero sí, efectivamente es así. Muy bien, ¿dudas? ¿Alguna otra duda más hasta acá? Muy bien, entonces, nos queda por ver, como les decía, la parte simétricos, que es básicamente ver cuánto vale este integral, y una vez que sepamos cuánto vale, es simplemente reemplazarla acá, y tenemos la contribución simétrica a este potencial vector. Muy bien, entonces hagamos eso rápidamente. Entonces, tomemos la integral simétrica, o sea, un medio de JIRL más JLRI. Entonces, fíjense, vamos a usar varios trucos que ya usamos en la materia, así que lo voy a hacer rápido. La primera integral la voy a escribir como JKRK por la delta IK, perdón, JKRL por la delta IK. Esto que está acá es lo mismo que esto, y la delta IK lo puedo escribir como la derivada de RI respecto de RK. Vamos, la segunda integral la dejo igual. Muy bien, entonces, convertí esto en esto y esto en todo esto. Y ahora puedo integrar por partes. ¿Se dan cuenta? Entonces, integro por partes, esto que está acá es igual a la integral de la derivada de todo menos RI sin derivar por RL sin derivar por la derivada K de JK menos JK sin derivar, RI sin derivar por la derivada de RL respecto de RK, y eso es delta LK. Vamos, entonces integro por partes y este término se convirtió en estos tres. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Díganme sí o no. ¿Sí o no? Bien, parecería que sí. Bueno, entonces, vayamos ahora al primer término. El primer término es una divergencia, así que usando el teorema de Gauss, lo puedo pensar como esto que está acá evaluado en una superficie, en una esfera. A ver, Pablo me pregunta de dónde sale la derivada respecto de RK. Fíjate que yo tengo delta IK, lo puedo escribir como la derivada de RI respecto de RK. Sí, Pablo, porque la derivada de X respecto de X es 1, la derivada de X respecto de Y es 0, la derivada de X respecto de Z es 0, y lo mismo vale para Y y para Z. Entonces, puedo reemplazar esta
delta por esta derivada. ¿Vamos, Pablo? Él me dice que sí. Muy bien, entonces sigamos. Entonces, como les decía, esta integral es una integral de una divergencia, lo puedo reemplazar por una integral en superficie de este factor que está acá, y la integral si yo tengo mi distribución de carga acá y de corriente, y lo encierro con una esfera muy, muy lejos donde está el observador, la integral de esta cantidad evaluada en esta superficie me da 0, porque J vale 0 en toda esta superficie, ¿sí? Entonces, la primera integral se va. La segunda integral, la tercera integral, JKRI delta LK es igual a JLRI. Y tengo la integral de JLRI con un menos, más la integral de JRLI, así que esto se va con esto. Y entonces solo me queda este término donde la derivada acá de JK es la divergencia de J. Y ahora podemos usar que la divergencia de J es igual a I omega ρ por la ecuación de continuidad. Y entonces, reemplazando ahora toda la integral antisimétrica, acá me queda IK e a la IKX menos omega t sobre 2CR. El menos se va con el menos, si este menos se va con el menos que tiene el potencial adelante, y omega, donde dice divergencia de J, perdón, no es este menos, es este menos, la divergencia de J lo reemplazo por I omega, la integral de ρ, RI, RL, NL. ¿Todos de acuerdo? Díganme sí o no. Bien, y alguno de ustedes recordará a esta, o reconocerá a esta integral como el tensor C y L, que no era el momento cuadrupolar eléctrico, pero casi. ¿Por qué no nos aparece el momento cuadrupolar eléctrico naturalmente? Porque estamos trabajando en cartesianas. Así que hay que reordenar, pero nosotros sabíamos que el tensor cuadrupolar, el momento cuadrupolar eléctrico, Q y J, era 3CIJ menos CLL delta IJ, así que de acá puedo despejar, reemplazo ahí, y entonces me queda que el potencial vector generado por el momento cuadrupolar eléctrico de mi distribución de carga es omega sobre C, es K, entonces me queda K cuadrado, E a la IKR menos omega T sobre R, sobre 2R, un tercio, el I por I me da menos 1, este I por este I, y donde tengo C y L puedo poner, paso el 3 dividiendo, un tercio de Q y J más CLL delta IJ, todo por NJ. ¿Sí? O sea, acá tengo L, pero como los L's están repetidos, puedo rebautizar y llamar a los índices repetidos están sumados, así que los puedo llamar J. Así que el siguiente orden en la expansión es esto que están acá, y como me queda en términos del momento cuadrupolar eléctrico de mi distribución de carga, lo llamamos la contribución cuadrupolar eléctrica de radiación. Esto se puede escribir en forma vectorial, como lo ven acá. Entonces, menos K cuadrado, 2 por 3, 6, E a la IKR menos omega T sobre R, el tensor momento cuadrupolar eléctrico más la traza del tensor C, la delta IJ es la identidad, todo escalar, n versor. Díganme si están de acuerdo hasta acá. La integral para, Bautista me pregunta si la integral para obtener A no es sobre la distribución de cargas o corrientes. Sí, pero Bautista, a esta altura, la traza de un tensor es la suma de los elementos desde la diagonal, Pablo. Igual que en una matriz. Muy bien. Entonces, a ver,
Bautista me hace una pregunta. No, Martín, Martín me dice, tengo el 1/2 viene de la expresión de A y el 1/3 viene... Ah, acá. Sí, gracias. Muchas gracias. Ahí va un 1/3. Efectivamente. Y ahora contesto las otras preguntas que hay. Muchas gracias. Bien, entonces, creo que ya le contesté a Pablo. Y entonces Bautista me dice, la integral para obtener A, o sea, cualquier integral sobre J, R, R, D3R, me dice, esto es solo sobre las distribuciones de carga, no sobre todo el espacio. Bautista, a esta altura, ya sabés que estas integrales son siempre sobre todo el espacio, porque a J lo tenés que interpretar como una distribución. O sea, a diferencia de física 3, en la cual tus integrales iban solo sobre la distribución de carga, vos ahora esta integral es sobre todo el espacio, y esta es una distribución que es cero en todos lados, menos en el lugar donde tenés carga o corriente. Muy bien, Bautista. Excelente. A ver, es fundamental para toda esta materia. Todo el tiempo usamos el truco de olvidarnos, o sea, no integrar más solo sobre una región acotada del espacio. Así que, muy bien. Bueno, entonces, rápidamente, ahora podemos calcular, ahora es fácil, entonces, ahora sí podemos calcular el campo magnético y el campo eléctrico. Campo magnético, bueno, y entonces ahora derivar estas expresiones tensoriales es horrible si no recordamos que el rotor en la aproximación de radiación es simplemente IKN vector. Así que vamos a hacer eso y tengan en cuenta que la contracción del tensor identidad con el escalar me vuelve a dar, perdón, la contracción del tensor identidad con el versor unitario me vuelve a dar el versor unitario. Entonces, todo esto que está acá, traza de C es traza de C n versor, y cuando hacemos n vector producto vectorial con n vector nos da 0, así que cuando le calculemos el rotor, esta parte no va a entrar, y entonces solo vamos a tener esto que está acá. A solo esto le tenemos que calcular el rotor, y el rotor lo calculamos simplemente multiplicando por IK n versor producto vectorial. Entonces el campo magnético nos queda menos IK al cubo sobre 6, n producto vectorial, q escalar n, e a la IKR menos omega t, y el campo eléctrico, hacemos el mismo truco y nos queda la expresión que ven acá. Entonces fíjense que de nuevo tenemos terna de mano derecha entre E, el campo eléctrico de radiación, el campo magnético y n versor. Tenemos de nuevo ondas que viajan hacia afuera, esféricas, ¿sí? Pero ahora, en lugar de tener una dependencia k cuadrado en la amplitud, tenemos una dependencia k cubo. O sea, este es un término de orden más alto en la frecuencia en la expansión. El momento dipolar, cuadrupolar magnético también va a ser de orden k cubo, pero nos va a aparecer en el siguiente término de la expansión, y después van a aparecer términos de orden k a la cuarta, k a la quinta, k a la sexta, todos van a decaer como 1 sobre r. La potencia irradiada es el módulo cuadrado de lo que ven acá, así que es fácil de calcular. Nos quedan unos factores horribles, pero lo que me importa es que va como el número de onda a la sexta. Entonces esto que les marcaba, de que cuando tomamos momentos multipolares de orden más alto ya no tenemos k a la cuarta. Y les comento solo muy rápidamente, supongamos por ejemplo que tenemos una esfera, ¿sí? A la cual conectamos a nuestra esfera a una fuente dependiente del tiempo y hacemos oscilar a la carga Q0 en la esfera como E a la I omega t. Pueden calcular el tensor momento cuadrupolar, no hay ninguna dirección privilegiada, se dan cuenta, con lo cual no vamos a tener momento dipolar,
no va a haber momento dipolar eléctrico, ni momento dipolar magnético. El momento cuadrupolar es diagonal, es fácil verlo, de plantear la integral y darse cuenta que productos al estilo X por Y, como la densidad de carga es uniforme, se van a anular, con lo cual el momento cuadrupolar nos queda Q0, menos un medio 1. El momento cuadrupolar, el tensor momento cuadrupolar eléctrico tiene que tener traza 0. Y si ustedes agarran y reemplazan esta expresión para el momento cuadrupolar en esta expresión para la potencia irradiada y hacen con cuidado las cuentas, van a llegar a que en este caso la potencia irradiada por unidad de ángulo sólido va como la frecuencia de la sexta, pero ya no va más como el seno cuadrado del ángulo, ahora va como el seno cuadrado del ángulo por el coseno, seno cuadrado de tita, por el coseno cuadrado de tita, y este es un caso en el cual tenemos simetría de rotación, con lo cual no aparece ninguna dependencia en phi, que podría aparecer, y van a aparecer más en órdenes más altos, pero entonces déjenme mostrarles cómo se ve este patrón de potencia irradiada por unidad de ángulo sólido. Eso, para que ustedes jueguen, después lo tengo en el notebook, pero acá simplemente está armada la expresión, pero el patrón de radiación de momento cuadrupolar eléctrico de los elementos de la diagonal se ve como ven acá. Y tengo estos 4 lóbulos que están a 45 grados, si no me equivoco, con máxima emisión. Entonces tengo máxima emisión en estas direcciones. Tengo simetría de rotación alrededor de este eje. En esta dirección tengo mínima emisión y en este plano también. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a terminar la clase de hoy poniendo todo junto lo que vimos. Bien, Pablo me pregunta que no entiende cómo calculé la potencia. La potencia la calculé usando la expresión usual, que es que el diferencial de potencia por unidad de ángulo sólido es C sobre 4pi, que no importa, pero es proporcional a R cuadrado por S escalar N. Y acá sí, hasta ahí está todo bien. Y acordate que S es C sobre 4pi, el campo eléctrico, producto vectorial, el campo magnético complejo conjugado, y hay que hacer las cuentas. ¿Sí, Pablo? Pero es simplemente reemplazar la expresión que les di en esta expresión y hacer toda la cuenta. Excelente. Martín me pregunta si los lóbulos... No, a 90 grados sería en la dirección vertical. ¿Sí, Martín? Están a 45. Bien, entonces, vamos a recapitular. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, tenemos en una región del espacio, el origen, una distribución de cargas y corrientes que oscila como E a la I omega T. Puede ser una antena, puede ser un púlsar, puede ser una galaxia que está muy, muy lejos nuestro. Pero tenemos entonces en una región del espacio una distribución de carga y de corriente acotada, ¿sí? Que está en alguna región del espacio y que oscila como el coseno de omega t. Bien, lo que hicimos fue en la aproximación de que el observador está muy lejos de la fuente y en la aproximación en la cual la longitud de onda emitida es muy grande comparada con el tamaño de la fuente, hacer una expansión del campo de radiación en potencias de la frecuencia o del número de onda, no en potencias de 1 sobre R, como en la expansión multipolar en electrostática. Porque el campo de radiación decae como 1 sobre R. Entonces, esto es en potencias de
el número de onda o en potencias de la frecuencia. Y lo que obtuvimos es que al orden más bajo, ¿sí?, en potencias cuadráticas en la amplitud de los campos de la frecuencia, tenemos la contribución dipolar eléctrica y dipolar magnética de la fuente. Entonces, tenemos una fuente. En el origen le calculamos su momento dipolar eléctrico, le calculamos su momento dipolar magnético y esos momentos emiten radiación con una distribución de potencia como la que ven acá. ¿Sí? Asumiendo que los dos momentos dipolares, no necesariamente debería pasar eso, pero asumiendo que los dos momentos dipolares en este caso apuntan en la dirección Z. A eso le vamos a tener que sumar, si la distribución de carga tiene un momento cuadrupolar eléctrico muy grande, una contribución como la que ven acá. Y si la distribución de carga tiene momentos de orden aún más grande, tendremos que continuar nuestra expansión y el campo de radiación que veremos lejos será la suma de todos estos momentos. Ahora, en la práctica, lo más usual es diseñar, salvo para casos muy específicos, antenas dipolares, con lo cual nos alcanza con trabajar con el primer término. Y respecto de la radiación que nos llega, por ejemplo, del cosmos, ya sea de un púlsar o de una galaxia, el hecho de ya solo saber cómo es la radiación dipolar, cómo es su polarización, cómo es su dependencia de la potencia con la frecuencia, nos dice mucho respecto del momento multipolar de la fuente y nos permite inferir cosas sobre sistemas físicos que están muy, muy lejos. Con lo cual, la expansión multipolar tiene aplicaciones múltiples que van desde inferir propiedades de una fuente hasta diseñar fuentes para emitir radiación en la forma que uno quisiera. Muy bien, entonces, con esto tenemos un tratamiento completo del campo electromagnético, en el caso dependiente del tiempo, tanto cerca de las fuentes cuando vimos cuasi estacionario, como lejos, ahora que estamos viendo campos de radiación, y tenemos tanto en algunos casos soluciones exactas, como en el caso de una carga que se mueve en una trayectoria prescripta, o casos en los cuales podemos obtener los campos en forma aproximada, como cuando tenemos una fuente localizada. Pero realmente el conjunto de todas las herramientas que vimos a lo largo de esta materia nos da un conjunto de herramientas teóricas muy poderosas para trabajar con campos clásicos. Así que lo que vamos a hacer la clase que viene es poner todo esto junto para entender por qué el cielo es celeste. Y entender por qué el cielo es celeste va a requerir que usemos la aproximación cuasi estacionaria para pensar cómo una molécula en el cielo se polariza y su momento dipolar emite como, oscila como E a la I omega t cuando incide una onda plana, hasta entender cómo ese momento dipolar que oscila como un coseno de omega t emite radiación preferentemente con cierto espectro que se termina percibiendo con nuestros ojos, preferentemente con ciertos colores. Entonces, la clase que viene vamos a seguir viendo radiación. Efectivamente, Martín me pregunta, ¿esto es radiación de Rayleigh? Entonces, la clase que viene vamos a ver, y es dispersión de Rayleigh, vamos a ver el último problema de radiación que vamos a ver en la materia, que es dispersión o scattering de Rayleigh, que va a tener dos misiones principales. Por un lado, entender cómo todo esto se aplica en un problema bien, bien concreto, pero por otro lado, nos va a ayudar a entender algunos aspectos un poco más finos de la aproximación de radiación y cómo se usan las aplicaciones. Así que bueno, terminamos la clase de hoy acá. Me quedo para contestar algunas preguntas y nos veremos la clase que viene, que será la última de la materia.